¿Sabía que el campo magnético de la Tierra desciende drásticamente en una región específica del hemisferio sur, creando un extraño agujero en la atmósfera? Este fenómeno es solo uno de los muchos misterios sin resolver que acechan a nuestro mundo. En este vídeo nos adentramos en los 20 misterios más importantes del mundo que siguen desconcertando a científicos e historiadores por igual, de desapariciones fantasmales de barcos a estructuras antiguas que desafían toda explicación. Exploraremos lo inexplicable, lo extraño y lo francamente alucinante. 1. Triángulo de las Bermudas. Prepárese para un viaje al pasado mientras exploramos los misterios que rodean al legendario Triángulo de las Bermudas. Imagine una zona secreta del Océano Atlántico donde aviones y barcos deciden ejecutar el mayor acto de desaparición de la historia. En un momento están felizmente navegando o remontando el vuelo y entonces ¡puf!, desapareció, dejando un rastro de preguntas sin respuesta a su paso. Los Brainiacs han estado dándole vueltas a algunas ideas últimamente. Algunos lo atribuyen a imanes desalineados, sugiriendo que el Triángulo de las Bermudas es un enorme parque de atracciones magnético que interfiere con nuestras ayudas a la navegación. A la inversa, un miembro de la tripulación cree que los extraterrestres están haciendo elaborados trucos interplanetarios. Sí, has leído bien. Criaturas extraterrestres traviesas. Así que aquí está el verdadero rompecabezas para ti. ¿Cuál es su opinión sobre este desconcertante trozo de océano? ¿Te inclinas por la teoría de la travesura magnética o por la de la intervención interestelar? ¿Hay alguna fuerza oculta bajo las olas jugando al escondite con nuestros barcos? ¿O es que los extraterrestres han elegido este lugar para su parque de atracciones cósmico? El Triángulo de las Bermudas es un misterio en sí mismo y lo ha sido durante años. Así que piénsatelo. Pero la lista no ha hecho más que empezar. Personas. Los Stonehenge. Las enormes piedras de Inglaterra dispuestas en una enigmática configuración se conocen como Stonehenge. Parece el mayor juego de apilar rocas de la historia, solo que con 1000 preguntas de por medio. ¿Es la pregunta alucinante sin sofisticadas grúas o excavadoras? ¿Cómo se las arreglaban nuestros amigos prehistóricos para mover esas enormes rocas? Parece que organizaron una celebración exclusiva del edificio a la que no fuimos invitados. Algunos especulan ahora con que Stonehenge fue algo más que una construcción arcaica. Especulan sobre si nuestros predecesores intentaban comunicarse con los extraterrestres utilizando antiguos textos en piedra o señales de humo. ¿Mensajes de texto en la Edad de Piedra? Imagínatelo. Pero bueno, no descartemos la posibilidad de que fuera simplemente un proyecto de bricolaje asombroso. Quizá nuestros antepasados solo querían dejarnos boquiabiertos, un monumento digno de Instagram que nos asombraría durante siglos. Antes de que te ofendas en algún sitio por las bromas, nos gustaría traer líneas de Nazca. 3. Las líneas de Nazca. Exploremos los misterios de las misteriosas líneas de Nazca en Perú, que están talladas en la superficie del planeta. Cuando piensas en estas líneas, imagínate enormes dibujos tallados en el paisaje prehistórico que solo son visibles desde arriba. ¿Por qué los Nazca tuvieron que esforzarse tanto para hacer estos enormes geoglifos? Circulan varias teorías que proponen relaciones con entidades extraterrestres o prácticas religiosas complejas. ¿Qué opina de esta magnífica obra aérea? Imagínese sobre las resecas llanuras de Perú, donde figuras masivas y líneas diminutas se combinan para crear un enorme rompecabezas que solo es visible desde arriba. Las líneas de Nazca son la prueba de la inventiva de una cultura desaparecida que ha dejado su huella para que la tengamos en cuenta. Veamos las teorías en las que se basan estos ambiciosos planes. Algunas mentes atrevidas especulan sobre conexiones extraterrestres, que los enormes dibujos realizados por los Nazca eran comunicaciones de extraterrestres más allá de las estrellas, como una postal cósmica de tiempos remotos con las líneas de Nazca actuando como un saludo celestial. Más realista, existen creencias sobre rituales religiosos en los que las líneas de Nazca formaban parte de ceremonias o actos de culto. Considere estas enormes formas como emblemas sagrados, visibles solo para los dioses que observan desde arriba. O el manuscrito Voynich. Vamos a explorar el misterioso dominio del manuscrito Voynich, una obra parecida al hermano pequeño y juguetón del Código da Vinci. Sus páginas contienen un surtido de imágenes surrealistas emparejadas con un lenguaje que ha eludido a nuestros amigos, amantes de los idiomas y descifradores de códigos durante generaciones. Es un laberinto lingüístico que deja a los académicos rascándose la cabeza y a los como gatos perdidos. El último rompecabezas es nada menos que un libro antiguo que parece contener los misterios del cosmos, pero cuyo lenguaje es tan enigmático como la desaparición de un mago. Como detectives en una investigación interminable,
Lingüistas y criptógrafos han estado trabajando para descifrar el código, pero el documento mantiene sus secretos en secreto. Ahora es cuando la cosa se pone aún más intrigante. ¿Cuál es la historia del manuscrito Voynich? ¿Es un mapa del tesoro que guía a las almas intrépidas hacia riquezas ocultas? ¿O se trata solo de un antiguo bromista gastando una elaborada broma a las generaciones futuras? Muchas preguntas y muy pocas respuestas. Pero Atlantis tiene algo más que ofrecer. 5. La ciudad perdida de la Atlántida. Todos hemos oído hablar de la ciudad perdida de la Atlántida, uno de los mayores misterios de la historia. Una sociedad mítica que desapareció sin dejar rastro de su existencia. ¿Era un lugar histórico? ¿O fue simplemente una historia perpetuada en el tiempo? Algunos valientes creen que la Atlántida espera ansiosa a ser revelada bajo las olas del océano. ¿Qué opina del intrigante misterio de la Atlántida? Cierra los ojos y contempla una gran ciudad próspera, en conocimientos y tecnología de vanguardia, que se desvanece abruptamente en las brumas del tiempo. Desde hace milenios, la leyenda de la Atlántida ha cautivado el interés tanto de expertos como de soñadores. Algunos osados exploradores afirman que la Atlántida fue un yacimiento auténtico, una sociedad floreciente que pereció inexplicablemente. Imagínese una ciudad histórica completamente sumergida por el mar, dejando solo ecos y susurros. A la inversa, algunos mantienen una actitud más escéptica, considerando la Atlántida como una leyenda fascinante más que como un hecho tangible. Se parece a un cuento tradicional, un relato mágico concebido para explicar enigmas o lecciones. 6. Vaya. Signal. Los astrónomos están desconcertados con Signal, un mensaje cósmico que les hizo decir «Vaya». Fue como una enigmática comunicación desde el espacio que dura unos asombrosos 72 segundos. ¿Fue solo un fallo en las ondas interplanetarias o un saludo cósmico de criaturas alienígenas? Dejando perplejos a los astrónomos de todo el mundo. Imagínese escuchando los ecos del universo sentado en un observatorio espacial cuando de repente aparece una señal y exclama «¡Vaya!». Es parecido a recibir una postal inesperada con misteriosos deseos del cosmos. La señal WOW ha llevado a algunas mentes expertas a especular con que podría tratarse de un ola interestelar, de entidades sensibles fuera de nuestro sistema solar. Es lo mismo que un suave recordatorio cósmico para unirse al discurso interplanetario. En el lado más castizo, existe la posibilidad de que la señal fuera un suceso natural o un fallo tecnológico. Es como un blip en la radio interestelar, un hipo momentáneo que captó nuestra atención, pero que podría no tener el peso de una comunicación extraterrestre. 7. El incidente del paso de Dyatlov. El incidente del paso de Dyatlov. Estamos a punto de adentrarnos en la escalofriante historia del incidente del paso de Dyatlov, un verdadero enigma que provocó escalofríos a los excursionistas de los páramos rusos. Un grupo de aventureros aparece muerto en circunstancias misteriosas, desatando una red de teorías. Algunos señalan a los yetis o a encuentros con extraterrestres, mientras que otros creen que es solo la madre naturaleza revelando su lado impredecible. ¿Cuál es su teoría sobre este espeluznante suceso? Imagínese a un grupo de intrépidos excursionistas adentrándose en el helado paisaje ruso solo para encontrarse con un final prematuro y misterioso. El incidente del paso de Dyatlov se ha convertido en sinónimo de incertidumbre, un enigma envuelto en un sudario invernal. Algunos proponen explicaciones sobrenaturales, imaginando encuentros con yetis o seres extraterrestres. Es como si el desierto ruso se convirtiera en el escenario de un drama cósmico, con actores de otro mundo que hacen una aparición inesperada. Por otro lado, algunos sugieren razones más terrenales, culpando a las avalanchas, fenómenos naturales o incluso la participación militar. Es como un thriller de suspense en el que los giros de la trama se ocultan bajo capas de nieve. 8. El Mary Celeste. Prepárese para zarpar hacia las desconcertantes aguas del Mary Celeste. Se trata de un barco encontrado a la deriva en el vasto Atlántico con su tripulación misteriosamente desaparecida. No hay signos de lucha, solo un barco vacío flotando en mar abierto. ¿Se encontraron con monstruos marinos, piratas o algo aún más misterioso? La historia del Mary Celeste nos lleva al corazón de la intriga marítima. Imagínese la infinita extensión del Atlántico y allí, entre las olas, el Mary Celeste, un barco aparentemente abandonado, como si la tripulación se desvaneciera en el aire. Es como una historia de fantasmas náuticos, con las olas del océano susurrando secretos de alta mar. Algunas mentes imaginativas proponen encuentros con monstruos marinos, imaginando criaturas colosales surgiendo de las profundidades para reclamar a la tripulación. En el lado más terrenal, hay teorías que implican encuentros con piratas. Sugiere un misterio de capa y espada en el que la tripulación abandona el barco
para escapar de los merodeadores. Es como un relato sacado directamente de las páginas de una novela de aventuras marineras. Si crees que esto es raro, pasemos al otro misterio de la lista. Y te sorprenderás más. 9. El zumbido del Tao. Dirijamos nuestros oídos hacia el sutil pero desconcertante enigma, el del Tao. Residentes de Taos, Nuevo México, informan de un misterioso zumbido que baila en el aire, dejando a todos rascándose la cabeza. Algunos dicen que es un experimento secreto del gobierno, mientras que otros piensan que es solo la tierra tocando su música de fondo. Imagine vivir en los serenos paisajes de Taos, rodeado de la belleza de la naturaleza, cuando, de repente, un zumbido de baja frecuencia comienza a serenar la ciudad. Es como si la Tierra hubiera decidido añadir un poco de ambiente atmosférico, pero con un giro misterioso. Algunas mentes curiosas proponen que podría tratarse de un experimento secreto del gobierno, una operación encubierta, tarareando de fondo. Es como un código sónico, escondido a plena vista, esperando a que alguien descifre sus secretos acústicos. En el lado más caprichoso, algunos creen que es la forma que tiene la Tierra de tocar su música de fondo, una sinfonía natural dirigida por el propio planeta. Imagina el mundo zumbando en armonía y solo los residentes de Taos consiguen un asiento en primera fila. Compañeros detectives del sonido y ponderadores armónicos, ¿qué opinas del misterio de Taos Hum? Chionis, el hombre polilla. El hombre polilla es un monstruo que parece sacado de un misterioso cuento infantil. Tiene unas alas enormes, ojos rojos llameantes y algo de caos en una pequeña aldea de Virginia Occidental. Piensa en una pequeña aldea donde bailan las sombras, y de repente los lugareños ven una figura misteriosa que tiene alas extendidas y ojos que brillan como supernovas en miniatura. El hombre polilla está en primer plano en el teatro nocturno, análogo a una escena de una fábula misteriosa. Algunas personas de mente audaz abrazan los aspectos más espeluznantes de la vida y creen que el Mothman es una señal de desastre inminente. Parece un mensajero volador del cosmos, advirtiendo de las calamidades que se acercan como un adivino esponjoso. A la inversa, algunas personas son más comprensivas y piensan que el Mothman es una señal de desastre inminente. Es solo un viajero alado malinterpretado. Imagínatelo como un ser que negocia los entresijos del mundo humano. Lo mismo que una mariposa cósmica enredada en la telaraña de los enigmas terrestres. Once. El pozo de dinero de Oak Island. Durante años, la gente ha estado intrigada por el misterioso pozo de dinero de Oak Island, que se encuentra en una isla de Nueva Escocia. Visión de un abismo secreto oculto en las profundidades de una isla, rodeada por el océano Atlántico, listo para revelar sus misterios. ¿Qué puede haber bajo la superficie? ¿Es un complejo agujero que nos juega malas pasadas? ¿O se trata del oro de los piratas o de los manuscritos perdidos de Shakespeare? Imagínate, en un grupo de personas motivadas por historias de riqueza, por descubrir y la posibilidad de descubrir la historia, que también tienen palas y grandes porterías. Estas valientes personas se han comprometido a descifrar el código del pozo de dinero de Oak Island de generación en generación. La pregunta crucial es, ¿qué le pasa a este misterioso pozo? Algunos especulan que es un tesoro escondido donde piratas astutos, como el Capitán Kidd o Barba Negra, pueden haber escondido sus bienes robados. Imagina tesoros rebosantes de gemas deslumbrantes y doblones de oro a la espera de ser descubiertos. Sin embargo, circula el rumor de que los manuscritos extraviados de Shakespeare, el equivalente literario del Santo Grial para los aficionados a la literatura, puede estar bajo la superficie de la isla. ¡Ja! Piense en descubrir sonetos o dramas perdidos, un tesoro literario enterrado a plena vista. Será divertido, pero agárrense los sombreros, porque algunos escépticos sostienen que el pozo de dinero de Oak Island no es más que un elaborado agujero en el suelo. Quizás sea un sumidero natural que juega al escondite con nuestra imaginación. ¿Será que perseguimos sombras en la oscuridad, esperando un tesoro que quizá ni siquiera exista? 12. Las estatuas de la isla de Pascua son enormes estatuas de piedra esparcidas por toda la isla, elevándose sobre el Pacífico como centinelas vengativos. Resolvamos ahora los misterios que rodean a estas enormes esculturas. ¿Fueron en homenaje a los visitantes extraterrestres o simplemente una forma ingeniosa de decir, hola, ¿estamos aquí? Lo primero es lo primero. ¿Cómo es posible que los antiguos polinesios transportaran estas enormes tallas de piedra a través de la isla? Es similar a intentar averiguar cómo se transportó una enorme pieza de rompecabezas a través de la isla, sin utilizar carretillas elevadoras ni grúas. Un verdadero rompecabezas, ¿eh? Según ciertas mentes creativas, las estatuas son un homenaje a los extraterrestres, una fiesta de bienvenida para los compañeros de otros planetas. Imagínese los enormes monumentos que tallaron estos antiguos isleños, diciendo algo como, hola amigos cósmicos, estamos aquí abajo. A la inversa, la hipótesis más pragmática sostiene que el Moai
Era una representación artística de la cultura de los isleños, un método para que recuerden a sus antepasados o conmemoren ocasiones importantes. Es como declarar: queremos que el mundo sepa que somos hábiles talladores de rocas. 13. La sábana santa de Turín. Desde hace siglos, el mundo ha sentido curiosidad por la tela de lino conocida como la sábana santa de Turín. Imagina un trozo de tela con la cara de un hombre y heridas como las de Jesús. ¿Es una obra de arte antigua o una reliquia milagrosa? Se desconoce su legitimidad. Sigue siendo objeto de debate entre creyentes y científicos. Piensa en un trozo de tela que podría haber servido como sudario funerario de Jesús, inmortalizando su imagen en una especie de instantánea espiritual. Algunos creen que es un suceso sobrenatural, un enlace a la crucifixión real. Es como la impresionante experiencia de descubrir una huella que cuenta la historia de Jesús al desenvolver esta vieja tela. Por otro lado, algunas personas creen que la sábana santa de Turín podría ser un antiguo proyecto artístico o una falsificación inteligente. Es como una novela policíaca histórica, con científicos escudriñando el tejido, la imagen y las misteriosas marcas dejadas. Ketos, el asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco, una persona misteriosa que, a finales de años 60 y principios, década de 1970, provocó escalofríos a los habitantes del norte de California. Es un asesino en serie al que le gusta enviar misteriosas cartas a los periódicos, generando un misterio que sigue eludiendo a las autoridades. ¿Por qué desapareció de repente este enigmático asesino y quién se escondía tras su máscara? Hubo un tiempo en que tanto el público como los investigadores se burlaban del asesino del Zodíaco, que dejó un rastro de pistas crípticas, en una época en la que el miedo acechaba las sombras. Las cartas añadían una capa de misterio a una serie de crímenes ya de por sí espeluznantes, llenos de extrañas claves y detalles desconcertantes. El asesino del Zodíaco, ¿quién era? Sigue siendo una gran incógnita. ¿Era un juego fatal jugado por una mente maestra astuta? ¿O era solo una persona normal viviendo una siniestra doble vida? En los anales del verdadero crimen, la identificación sigue siendo uno de los misterios más perdurables. Desaparecieron en las sombras tan abruptamente como lo hizo el asesino del Zodíaco, dejando detectives e investigadores en la escena. ¿Fue una elección deliberada para desvanecerse en la oscuridad, un cambio de opinión, o ser detenido por las autoridades? El asesino del Zodíaco sigue siendo un misterio para el mundo, como las piedras en Costa Rica. Queens, las esferas de piedra de Costa Rica. Prepárese para embarcarse en una fascinante expedición por los frondosos bosques de Costa Rica, donde encontrarás las esferas de piedra, un tesoro escondido. Piensa en bien redondeado, piedras minuciosamente esculpidas esparcidas por los verdes alrededores. Imagínese caminando por la densa selva costarricense cuando de repente te encuentras con estos llamativos orbes de piedra. Es similar a desenterrar un círculo de piedras oculto o encontrar las ruinas de un antiguo juego cósmico. Sin embargo, ¿cuál era la verdad? Según ciertas interpretaciones, estas esferas de piedra parecían antiguas insignias de honor y servían como emblemas de prestigio y poder. Estos guijarros de formas exquisitas representan a líderes enigmáticos o tribales que resaltan su significado. Algunos sugieren una función más sutil. Es posible que estas esferas fueran moldeadas y talladas por artistas prehistóricos para que sirvieran de instrumentos para determinados trabajos. Alternativamente, existe la conjetura desenfadada de que estas esferas de piedra fueron fabricadas por los antiguos griegos. Las esferas propias eran un componente de un juego arcaico, similar a un lejano primo de las canicas o a un misterioso pasatiempo perdido por el paso del tiempo. ¿Quién sabe? Tal vez las sociedades antiguas se reunían para hacer rodar estas esferas cuidadosamente fabricadas con habilidad y precisión durante una competición amistosa. 16. Las grandes pirámides de Giza. Es hora de adentrarse en las antiguas maravillas de Egipto con el icónico Grandes Pirámides de Giza, un misterio que ha cautivado mentes durante siglos. Imagine estructuras colosales erguidas en el desierto, construidos con tal precisión que incluso la tecnología moderna no puede evitar enarcar una ceja. ¿Cómo consiguieron los antiguos egipcios esta maravilla arquitectónica? ¿Fueron ayudados por arquitectos extraterrestres? ¿O es un testamento del ingenio humano? Piense en el vasto desierto egipcio y en las grandes pirámides surgiendo de las arenas doradas. Las maravillas del mundo antiguo siguen desconcertando a historiadores y arquitectos por igual. El gran tamaño y precisión de estas estructuras las convierten en una maravilla incluso en la siglo XXI. Algunas mentes aventureras propusieron que los antiguos egipcios contaron con un poco de ayuda de compañeros extraterrestres, imaginando seres avanzados que les guían en el proceso de construcción. Es como antiguo colaboración cósmica con extraterrestres que echan una mano en la artesanía de las pirámides. Del otro lado, existe la teoría más fundamentada de que la construcción de las grandes pirámides es un testimonio de la brillantez humana. Se trataba de artesanos cualificados, arquitectos y obreros que trabajaron incansablemente para crear estas estructuras monumentales utilizando herramientas sencillas y pura determinación. 17. Las luces de Marfa.
Asomémonos al vasto desierto tejano para contemplar las misteriosas luces de Marfa. Desconcertando tanto a residentes como a científicos. ¿Son simples espejismos en el desierto? OVNIs, o fenómenos atmosféricos. El código de estas misteriosas luces sigue siendo un misterio desde el espacio. Imagínese de pie en el vasto desierto de Texas con las estrellas sobre su cabeza. Y de repente, emergen estas cautivadoras luces. En el horizonte, todo el mundo está invitado a lo que parece un espectáculo de luces celestiales. Sin embargo, ¿qué estamos viendo exactamente? Algunos otros, con una pizca de entusiasmo de otro mundo, sugieren que las luces de Marfa podrían ser ovnis, invitados extraterrestres deseándonos un saludo desde el espacio. Imagina entidades celestiales comunicándose a través de las estrellas, utilizando su versión única de la señal luminosa de Texas. En el extremo más realista del espectro, los científicos estudian los fenómenos atmosféricos. ¿Son estas luces causadas por el clima o son nuestros ojos engañados por la refracción de la luz? Luego está la noción del espejismo del desierto, que sostiene que el calor resplandeciente del desierto de Texas produce ilusiones que se asemejan a luces danzantes. Un espejismo tan brillante convierte el cielo nocturno en un cuadro surrealista. 18. El fantasma, SS Baichimo. Prepárate para una historia terrorífica desde el extremo norte del Ártico, la leyenda del barco fantasma SS Baichimo. Es un barco que ha sido abandonado y dejado flotando como un fantasma solitario de las aguas heladas. ¿Por qué este barco se convirtió en el enigmático fantasma del Ártico y qué pasó con su tripulación? Piense por un momento que está viajando por las gélidas aguas del Ártico cuando de repente te tropiezas con el SS Baichimo, un barco atrapado en las garras heladas del mar. Lo aterrador es que no hay tripulación visible, solo un barco abandonado a merced de los vientos árticos. Algunas personas sugieren historias sobre misterios del Ártico, como encuentros con monstruos mitológicos de hielo o poderes de más allá del universo. El barco parecía haber navegado hacia un libro de cuentos de hadas helados. A la inversa, ideas más realistas sugieren que la tripulación abandonó el barco a causa del severo clima ártico, dejando flotar al Baichimo. Sin rumbo, el grupo debe tomar la difícil decisión de aventurarse a pie en el desierto ártico, como en un escenario de supervivencia de la vida real. 19. La cigarra 33-1 Puzzle. Ahora vamos a explorar el fascinante reino del enigma de la cigarra 33-1, un enigmático acertijo en línea que se hizo viral en Internet y provocó un frenesí digital entre los aficionados a los rompecabezas y los descifradores de códigos. Un laberinto virtual que pone a prueba la mente de personas de todo el mundo. ¿Era solo un sofisticado juego de ordenador o era una herramienta de reclutamiento para sociedades ocultas? Imagínese que la gente navega por Internet y de repente encuentra una gincana digital única, una serie de enigmas desconcertantes y mensajes misteriosos. Otros con mentes inquisitivas sugieren que el puzzle Cicada 33-1 era una herramienta de reclutamiento muy avanzada destinada a encontrar cerebros brillantes para sociedades secretas u organizaciones encubiertas. Es similar a una iniciación digital donde las personas más inteligentes pueden resolver los retos más difíciles. A la inversa, es posible que solo se tratara de un sofisticado juego de ordenador, un difícil rompecabezas creado con el único propósito de poner a prueba las mentes de la comunidad en línea. Imagina una comunidad de aficionados a los puzzles organizando una elaborada sinfonía en red de códigos y claves. 20. El monstruo del lago Ness. Es hora de explorar las enigmáticas profundidades del legendario monstruo del lago Ness. Piense en usted mismo en medio de las enigmáticas aguas oscuras del lago Ness. ¿Reflejan estos avistamientos una imaginación hiperactiva o hay un Nessie nadando bajo la superficie? Se despierta nuestra fascinación por el monstruo del lago Ness. Por su continuo misterio, imagínese a orillas del lago Ness, observando cómo algo enorme se mueve bajo la superficie mientras la niebla se desliza sobre el agua. ¿Es el reflejo de las sombras en el lago? ¿O es un dinosaurio de cuello largo? Algunas personas creen que el monstruo del lago Ness existe. Ver a un monstruo oculto en las profundidades del lago escocés que de algún modo ha logrado sobrevivir a los milenios. Nessie es el último vestigio de una época pasada, parecido a un parque jurásico de la vida real. En el extremo menos crédulo del espectro, algunos afirman que los avistamientos del monstruo del lago Ness son fruto de la imaginación de la gente, identificaciones incorrectas de otras criaturas,
O tal vez la leyenda que rodea al lago Ness, que da un toque mágico a los avistamientos regulares. ¿Hay un monstruo o no? Eso sigue siendo discutible. ¿Pero conocía antes estos misterios? ¿Qué opina de ellos? Compártalo con nosotros en la sección de comentarios.